Amén, amén, amén. Bueno, buen día para todos. Dios les bendiga. Quiero que si usted tiene su Biblia, vaya buscando. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo y vamos a estar hablando en el capítulo 1 de Corintios. Primer libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Y recuerde que estuvimos hablando que durante estos 50 días antes de llegar al Pentecostés, el Señor puso en mi espíritu hablar sobre el Espíritu Santo, que podamos entender un poco más la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la semana pasada estuve hablando de ello, la obra que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros empieza a transformarnos para que cada día nosotros podamos agradar más a Dios y cada día podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios hace una obra en nosotros, la cual nos lleva poco a poco a pensar a la manera que piensa el Señor, a agradarlo en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso es algo que debemos darle gloria a Dios porque el Señor es bueno. Él desea transformarnos a su imagen y semejanza como fuimos hechos desde el comienzo, para poder no solamente alcanzar todas sus bendiciones, sino para también ser los instrumentos que Él quiere que nosotros seamos mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Entonces, quiero que me acompañe a Primera de Corintios, el capítulo 12. Voy a hablarles un poquito de los dones del Espíritu. Debemos entender que es el Espíritu Santo el que reparte los dones, el que nos da los dones espirituales a nosotros los hijos de Dios. El verso 1, el apóstol Pablo comienza diciendo: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, lo primero que dice el apóstol Pablo es que él quiere que nosotros entendamos esto bien. Entonces Pablo dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Este asunto de los dones espirituales es necesario entenderlos claramente para poder nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, poder identificar cuál es el don que Dios ha puesto en nuestras vidas, cómo podemos desarrollarlo y cómo podemos nosotros llevarlos a otro nivel para bendición y para beneficio de otras personas. Así que Pablo dice: yo quiero que entiendan bien esto. Y luego en el verso 4 dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poder para hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Entonces en el capítulo 12 Pablo dice: es el mismo Espíritu el que nos entrega los dones a nosotros los hijos de Dios, y lo hace como Él quiere, lo hace como Él lo determina. Este asunto de los dones es algo que el Espíritu Santo lo reparte a cada persona, y cada persona necesita identificar cuál es el don que Dios ha puesto en su vida, ya que usted puede estudiar para profeta, puede hacer todo lo que usted quiera, pero si usted no recibió el don de la profecía, pues usted va a perder el tiempo y no va a ser efectivo. Pero si usted logra identificar y saber claramente cuál es el don que Dios puso en usted, el Espíritu de Dios puso en usted, pues usted va a ser efectivo, va a aprender a moverse en el don, va a desarrollar su don va a crecer y usted va a ser efectivo en la obra del Señor o en lo que Dios
quiera que usted haga. Amén. Ahora bien, Pablo dice en el 12 la diversidad de dones, pero en el capítulo 13 el apóstol Pablo marca algo poderoso. El apóstol Pablo pone un sello sobre todo esto. Y el capítulo 13 tiene un título que dice la preeminencia del amor. La Reina Valera dice la preeminencia del amor. Otras versiones dicen la importancia del amor. Otra versión dice lo más importante es el amor. Entonces el apóstol Pablo, capítulo 12, nos dice el Espíritu de Dios reparte los dones. Estos son los dones del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 13, el apóstol Pablo remarca algo y dice la preeminencia del amor. Lo más importante es el amor. Pablo deja dicho, hay muchos dones, pero todos necesitan fluir a través del amor. Entonces en Primera de Corintios, capítulo 13, del verso 1 al 3, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es algo tremendo y aquí yo quiero que nosotros reflexionemos en esto, porque los dones se nos han sido dados, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios. Usted ha recibido un llamamiento de parte de Dios, aunque usted no lo sepa hoy. Usted ha recibido dones de parte del Espíritu Santo, aunque usted no lo sepa hoy. Usted puede tener un don, dos dones, diversos dones en su vida que tal vez usted no sabe hoy, están en usted. Dice la palabra de Dios, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Está en nosotros, pero algo que tiene que ser preeminencia, algo que tiene que estar sobre todo esto, es el amor. Es el amor, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, también dice la palabra de Dios. Y es importante entender lo que remarca el apóstol Pablo. Él dice, usted puede tener dones, puede profetizar, puede sanar, usted puede hacer muchas cosas, pero si no lo hace en amor, de nada le sirve. Nada es. Usted puede, dice incluso hasta quemar su cuerpo por otros, pero si no tiene amor, de nada le sirve. ¿Qué quiere decir esa palabra de nada le sirve? Pues que delante de Dios esas obras son muertas. Delante de Dios esas obras no llegan a la presencia de Dios. Delante de Dios esas obras no mueven el corazón de Dios ni agradan a Dios. Usted podría profetizar, sanar enfermos, pero si usted no camina en el amor de Cristo, si usted no camina en el amor de Dios, todas esas obras no llegan a la presencia de Dios, no agradan a Dios. Dios no se complace de aquello que nosotros hacemos donde no hay amor, donde no hay compasión por los demás y donde primeramente nosotros hemos de una manera u otra dejado de amar al Señor. Cuando Él dice que sin amor nada somos, es porque lo primero que tiene que existir y estar en nosotros es el amor por las cosas de Dios, el amor por el Señor, el amor por Él, amar al Señor. Recuerde que Jesucristo dijo, si ustedes me aman, cumplirán mis ordenanzas, mis mandamientos. Si ustedes me aman, me van a seguir. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Ustedes quieren estar conmigo? Bueno, carguen su cruz. Síganme. Jesús les decía, ustedes quieren estar conmigo, síganme. Ustedes me aman, síganme. O sea que el Señor nos manda a seguirlo en amor, en amor. Por eso Pablo enfatiza esta palabra, en amor. Y en toda la palabra se enfatiza que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, amarle a Él. Entonces hay que tener mucho cuidado, familia, tener mucho cuidado y tener temor de Dios, de no caer en lo que cayeron los hijos
del sacerdote Elí. Y quiero rápidamente entrar un poquito en eso. Recuerde que Elí fue un juez y un sacerdote en aquel tiempo donde Dios habitaba en un arca, en aquel tiempo donde Dios habitaba en un tabernáculo. Y los hijos de Elí servían a Dios y ministraban al pueblo. La Biblia dice que el trabajo de ellos era ministrar a Dios a través de las ofrendas del pueblo, estar ahí donde estaba el arca, el tabernáculo, y ellos ministraban al pueblo porque el pueblo venía a ellos. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, el pueblo no tenía el acceso que nosotros tenemos hoy de venir directamente a hablar con nuestro Padre Celestial. El pueblo tenía que hacerlo a través de los sacerdotes. Y los hijos de Elí ministraban en el tabernáculo, ministraban al pueblo, de cierta manera ministraban a Dios, pero dice la Biblia que Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos porque ellos estaban ministrando en sus dones, ministraban en sus talentos, ministraban ahí donde estaba la presencia de Dios, pero Dios no estaba con ellos porque Dios no estaba agradado de la manera que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo una vida que no honraba a Dios, vivían una vida en la cual no agradaba a Dios, y aunque estaban ahí, Dios no estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos fluir en los dones, podemos orar, podemos sanar enfermos, podemos profetizar, aún podemos permanecer en la iglesia donde supuestamente habita el Señor, pero Él no estará ahí, Él no estar con nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros dejamos de amar al Señor, si nosotros damos, digamos, más cabida a nuestros dones, si llega un momento donde nos enfocamos o de cierta manera, ¿cómo les explico esto? Nosotros nos confiamos más en nuestros dones. Llega un momento donde conocemos el don y aprendemos a desarrollar el don y nuestro don fluye de una manera increíble, pero dejamos de buscar a Dios, dejamos de depender de Dios, dejamos de agradar a Dios, dejamos de amar verdaderamente a Dios, pues entonces es nuestro don, pero ya Dios no está en el asunto, ya Dios no está ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho temor de esto. Por eso el apóstol Pablo dice, puedes profetizar, puedes sanar enfermos, puedes vender todo lo que tienes, regalarlo a los pobres, pero si en todo ello no hay amor, si tú no estás amando a Dios con tus actos, con lo que tú haces, pues nada sirve, no tienes nada, eso no está llegando a la presencia de Dios, eso no lo está haciendo o no lo está viendo Dios con agrado. Entonces, ese ejemplo tiene que estar en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios ha dado sus dones como Él quiere, los da para beneficio de otros, los da para beneficio de aquellos que nos rodean, de aquellos que puedan acercarse a nosotros. Dios los da en amor. El Espíritu Santo, como Dios es amor, ¿verdad? Dios los da a nosotros y los da en amor para beneficios de otros. Ninguno de nosotros podemos, digamos, querer o escoger el don que nosotros queramos porque los da Dios. Tampoco podemos pensar que los dones son para nuestro propio beneficio o para nuestro egoísmo. Es allí donde fluimos en los dones, en el talento, pero Dios tampoco está con nosotros. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que hacemos y podemos fluir en lo que Dios nos dio y no estar Dios. Entonces tenemos que estar muy, digamos, precavidos, atentos a esto, siempre con el temor de Dios, porque ningún don que pueda haber en una persona se podrá comparar al amor. Por eso Pablo dice la preeminencia del amor. Ningún don podrá compararse al amor. Todos podemos tener dones, pero ante los ojos de Dios, Dios está mirando que primeramente le estemos amando, siguiendo lo que Él espera que sigamos, agradándolo a la manera que Él espera que lo agrademos y que todo lo hagamos nosotros en amor, por amor
aquellos que Dios pone alrededor de nosotros. No por egoísmo, no por vanagloria, porque en ese momento, créame que ya Dios no está en el asunto. En el momento que hacemos las cosas por beneficio propio, en el momento que hacemos las cosas por egoísmo, en el momento que hacemos las cosas para vanagloria, para nosotros sentirnos mejor nosotros mismos, en ese momento ya el Señor no está en el asunto. Todo lo que hacemos es para que el Señor sea glorificado. Todo lo que hacemos es para que Él sea exaltado. Todo lo que hacemos es para que Él sea un conocido, para que Él pueda manifestarse a otras personas, para que Él siga siendo el poderoso, el grande, el único digno de alabanza y de exaltación. Menguar cada día, ser dependientes de Él, siempre humillarnos en su presencia, es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Recuerde, qué lindo es fluir en el don, qué lindo es entender los dones que Dios da a cada uno de nosotros, pero qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es poder sentir la presencia de Dios. Por eso David decía, es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Y para eso debemos nosotros amar, apasionarnos por el Señor, amarlo, tener hambre, tener sed de conocerle, de estar en la presencia. Si nosotros entendemos eso y en la búsqueda de Dios y en nuestro tiempo de oración y en el tiempo en que pasamos con el Señor, claramente el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál es el don que ha puesto en nuestras vidas, nos va a enseñar a desarrollarlo, a que crezca y con claridad vamos a entender que va a ser de provecho para otros, que va a ser algo que Dios puso en mí, pero no para mí, sino para poder ayudar a otros, para poder manifestar a Dios en otros, para poder que con lo que yo haga el Señor pueda ser glorificado. Así que, familia, entender este asunto de los dones espirituales es necesario, como lo dice el apóstol Pablo. Es tiempo de indagar en oración, en tiempos de oración, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que te revele cuál es el don que Él ha puesto en tu vida, que te enseñe a desarrollarlo y que también de cierta manera te abra las puertas para poder fluir en Él, para que el Señor siempre sea glorificado. Y sobre todas las cosas, no olvidemos esto, el amor en nosotros tiene que ser un punto muy referente, que todos vean en nosotros que Dios está en nosotros porque caminamos en amor, hablamos en amor, tratamos en amor y el amor de Dios es evidente en cada uno de nosotros. El amor de Dios es evidente en nuestras vidas. Si Dios es amor, si Dios está en nosotros, créame que aún nuestro rostro cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera en que nos vemos cambia, reflejamos al Señor. La amargura se va, la queja se va, el chisme se va, muchas cosas desaparecen de nosotros porque el amor de Dios está en nuestras vidas, el amor de Dios está en nosotros. Que todo lo que usted haga sea motivado por el amor al Señor. Que todo lo que usted haga sea motivado por dar en amor y por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Limpiemos nuestros pensamientos y nuestras intenciones de todo egoísmo, de toda vanagloria, para que sea el Señor moviéndose con libertad en nosotros y a través de nosotros. Sin duda, la palabra de Dios dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime por ver el poder de Dios. La tierra está gimiendo por ver la manifestación de Dios en nosotros para alcanzar a otros, para manifestar su gloria, para manifestar el poder de Dios. Pero todo eso hay algo súper importante y que tiene que ser sobre todas las cosas, que es el amor de Dios en nuestras vidas. Así que quiero que oremos. Ya el Espíritu de Dios sé que nos ha hablado, que hemos reflexionado en esto y la importancia de entender que, como Pablo dice, puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, puedes dar a los pobres, puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, pero si ahí no está el amor de Dios, pues simplemente eso no sirve. Qué tremendo que Pablo dice que seríamos como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, pero no llega,
nada a la presencia de Dios. Así que, Padre, yo te doy gracias. Oremos en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú das, tú das, tú das. Dice tu palabra que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para nuestras vidas. Y luego el Señor Jesucristo, estando en la tierra, le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Es necesario que yo me vaya. Les amo tanto que es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, para que pueda venir aquel que morará en cada uno de ustedes, para que pueda venir aquel que estará en todos los lugares, para que pueda venir aquel que será su consejero, su paracleto, su amigo, para que pueda venir aquel que les llevará toda verdad. En amor, Jesucristo dijo, es mejor, es necesario que yo me vaya, pero no quedarán solos. Enviaré a mi Espíritu Santo que morará en ustedes. Ahora ustedes serán el templo donde el Espíritu de Dios vivirá. Ese es el amor de Dios que entrega. Ese es el amor de Dios que da. Ese es el amor de Dios que no tiene límites. Ese es el amor que es incondicional hacia cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios, familia, tiene que estar en nosotros. Que todo lo que hagas sea por amor al Señor. Que tú pagas un precio por amor al Señor. Que tú sirves a Dios por amor al Señor. Que el don, Señor, el don que el Señor te ha dado, tú lo manifiestas, tú lo desarrollas por amor a Dios, por amor a Dios. Que el amor prevalezca, que el amor sea lo más importante en cada uno de nosotros. Si caminamos en amor, Él camina con nosotros. Si lo que hacemos, lo hacemos en amor, Él está respaldando la obra de nuestras manos. Si lo que hacemos, lo hacemos en amor y para que Él sea glorificado, familia, el Señor estará ahí respaldando la obra de nuestras manos. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Que no se nos olvide lo que Jesucristo dice en Apocalipsis, Señor, a la iglesia, que le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que estás perdiendo el primer amor, que te has alejado de mí. Familia, cuidado de que la obra no nos separe del Dios de la obra, de que la obra, el servicio a la iglesia, el servicio que tú haces, no te separe de Dios, no te separe de su Espíritu Santo. Que el servicio que hagas, que todo lo que estás haciendo para tu iglesia, no te separe de lo más importante, que es estar en la presencia de Dios, que es pasar tiempo con Dios, que es orar, que es tener tiempo con el Señor. Puedes estar sirviendo todos los días, puedes vivir en la iglesia, dormir en la iglesia, pero si te has apartado de tu relación con Dios, Dios no está en lo que estás haciendo. Dios no está en lo que tú estás haciendo. Dios no está agradado de lo que estás haciendo. Era lo que le pasaba a los hijos de Elí. Estaban en el templo, ministraban en el templo, ministraban las ofrendas, ministraban al pueblo, pero Dios no estaba con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que ese temor esté en nuestras vidas, que ese temor, Señor, esté en nosotros, Señor, que lo más importante sea, Señor, poder decir, yo sé que mi Redentor vive. Que podamos decir, yo sé que cada mañana me encuentro con el Señor. Yo sé que el Señor está inclinando su oído para escucharme, que estoy pasando tiempo con Él. Que podamos decir, yo sé que mi relación personal con el Señor es día a día. Yo lo sé, y que podamos estar completamente seguros que habitamos en su presencia, que nosotros moramos en su presencia, que no visitamos su presencia de vez en cuando, sino que moramos, que cada día vamos a la presencia de Dios a recibir nuestras fuerzas, fortaleza, y que será Él el que nos llevará a desarrollar su don para su gloria y para su honra. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendigo cada familia, Señor, que se conecta, Señor, en este momento, Señor, que recibe tu palabra. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en tu palabra y que sea el Espíritu de Dios en nosotros, poniendo el querer como el hacer, para hacer las cosas conforme
Señor, a lo que tú esperas de nosotros, Señor, que podamos entender, debemos caminar en amor, debemos caminar en amor, debemos permanecer en amor. Familia, el amor de Dios debe permanecer, el amor de Dios es prioridad. Recuerde que estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice también que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, el amor se enfriará, el amor será algo que se va extinguiendo, el amor es algo que se está perdiendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la maldad crece, porque muchas cosas están creciendo y quieren apagar nuestro amor, quiere que perdamos el amor por Dios. Cuidado de desenfocarnos, cuidado de perder el norte, cuidado de enredarnos mucho en los quehaceres de la iglesia, en el servicio. Cuidado de ese, ¿cómo lo diría? De ese activismo, activismo. Todos los días estamos haciendo algo, siempre estamos haciendo algo, pero que nuestra prioridad sea estar en la presencia de Dios. Recuerde que el Señor no nos pide horas, calidad, tiempo de calidad, y sé, que el Señor va a estar con nosotros siendo su perfecta obra en nosotros y permitiendo que nosotros seamos de bendición también para muchos otros. Así que, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro espíritu y tu espíritu transformará, Señor, en nosotros todo lo que tenga que transformar para tu gloria y para tu honra. Padre, yo te doy gracias.